Les mantendremos informados. Bien, buenas tardes. Bueno, ya entramos en la sesión final del simposio que hemos denominado de la teoría a la política, democracia versus totalitarismo en el escenario contemporáneo. Y esta tarde van a ser 4 ponencias. Va a empezar el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello Mario Mazzone, del Centro de Filosofía Aplicada, y su ponencia se titula Fatwa contra la razón y la libertad. En segundo lugar, le va a corresponder al profesor Dr. Miguel Ángel Martínez, coordinador del posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, y su ponencia lleva por título Talmón y el concepto de democracia totalitaria, los puntos de la democracia al totalitarismo. En tercer lugar estará la profesora magíster María Eugenia Cisneros, profesora e investigadora del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Y el cuarto bate, en este caso, el profesor Dr. Miguel Ángel Agú. Miguel Eduardo Agú Adorta, del Instituto de Filosofía de la UCB. Bien, como todos ustedes saben, le corresponden 25 minutos de cada uno, como regla de juego. En lo que le falten 5 minutos, yo les voy a indicar que efectivamente le faltan 5 minutos, y en lo que le falte 1, se los indico. Entonces, claro, ustedes saben que a uno le corresponde esta labor a veces deslucida e incómoda que hemos denominado aquí del totalitarismo, ¿no? El totalitario en este caso soy yo esta tarde, pero bueno, nos corresponde esa labor. Gracias a todos ustedes los asistentes. Bueno, comenzamos con el profesor abogado Mario Mazzone. Adelante, Mario. Buenos días. Buenos días por la tarde. Fue en 1989 cuando recuerdo, escuché por primera vez la palabra fatwa. El ayatollah Khomeini había decretado una fatwa en contra de Salman Rushdie por sus versos satánicos, obra publicada en mayo de ese año por la editorial Penguin en Londres. Por esos días yo era un adolescente y estudiaba en Europa, ocupado en otros intereses propios de la edad. No sabía quién era Salman Rushdie y menos aún que era una fatwa. Sabía quién era el ayatollah porque había derrocado y sustituido al Shah de Irán, insigne Boy Scout. La fatwa contra Rushdie captó mi imaginación en ese momento, en aquellos días. Una orden a todo musulmán de asesinar a un escritor por escribir y publicar un libro. Ese fue el contenido de esta fatwa contra Rushdie. Quien vea al escritor, mátelo por escribir. Me parece evidente que la idea de un escritor asesinado por escribir es una máxima muestra de lo irracional. La fatwa contra Rushdie fue una fatwa contra la razón y la libertad. Contra la razón y la libertad de Rushdie, pero además, y esto es lo que quiero destacar, nos revela a un enemigo de la razón y de la libertad. Iba a decir que creo percibir en el socialismo del siglo XXI, en el pensamiento único, en la revolución bolivariana, a una especie de fatwa contra la razón y la libertad, pero más bien lo afirmo. Hay en Venezuela una fatwa en contra de la razón y la libertad, de hecho y de derecho. Lo último es lo más grave.
Una fatua entendida en este sentido restringido de la Fer Rushdie, un decreto legal, entre comillas, legal, de aniquilación. Veamos cómo es eso. La política, entendida como la vida asociativa de los humanos para la autosuficiencia, en el sentido más clásico, la hemos entendido en Occidente como una actividad orientada a la búsqueda del bien de la persona y el bien comunitario. Nuestra antropología parte de una realidad ineludible y que no podemos obviar, puesto que se trata de un hecho, poseemos razón, y de ella se deriva nuestra libertad. Nuestra libertad de elegir qué queremos y cómo lo queremos hacer, sin dañar ni interferir con el otro. Nuestra vida en comunidad lo es para coexistir bajo relaciones de respeto, bajo relaciones de justicia, en paz. Uno de los bienes humanos, junto al conocimiento, el arte, la familia, la amistad, la sociabilidad, la religión, el juego, los valores, etc., es el derecho. El derecho, y en este sentido quiero resaltarlo, lo estoy tomando como uno de los bienes humanos, en el sentido que lo toma el profesor John Finnis en su obra Ley Natural y Derechos Naturales, en uno de los grandes teóricos de la justicia actuales de nuestro presente. Los derechos naturales humanos, tal como los asume John Finnis, como lo uno y lo mismo, tienen como finalidad proteger y garantizar que la persona pueda realizar su proyecto de vida, vivir su vida privada en relación con las demás personas, contribuyendo todas a la vida pública que les une. El Estado racional tiene un fundamento esencial en el derecho, pero el derecho no es cualquier cosa que se ordene o que se regule, sino lo que se ordena hacia el bien de la persona, y subrayo esto: su vida, libertad, dignidad, su existencia y coexistencia en paz. Desde la instauración de la Revolución Bolivariana, estos fundamentos se han trastocado y desviado. El derecho como conocimiento práctico orientado hacia el bien humano en la Venezuela de hoy no se adecúa a la realidad de lo que esta revolución denomina el proceso. El derecho ha dejado de ser un bien humano, se ha vaciado su contenido de justicia. La promulgación de leyes ya no tienden a proteger y garantizar la vida y los bienes humanos de las personas. En Venezuela, nos dice el profesor Francisco Plaza, en su obra El silencio de la democracia, bajo el título de Revolución Bolivariana, alcanzó y se mantiene en el poder un grupo político con una comprensión distinta sobre la vida humana, el valor de la libertad, el sentido del bien común y el propio significado de la política. Una causa de ello se debe a que la ideología que orienta al proceso revolucionario parte de un grave propósito: construir a un hombre nuevo. Y toda pretensión de esta naturaleza es hacer de la vida política un laboratorio humano, a la fuerza. En nuestro caso, se trata de este hombre comunal. Esta concepción del hombre nuevo toma en cuenta solo algunos de los aspectos del humano y los asume como la totalidad de lo humano, como si fuera una especie de sinédoque antropológica que toma a una parte por el todo. El pensamiento único
o ideología totalitaria es usada por ese grupo político como base antropológica para justificar una concepción de vida, de los bienes humanos y en particular el del derecho, que se transforma bajo este pensamiento único en un instrumento para construir este ideal de hombre comunal. Esta concepción de hombre nuevo toma en cuenta, la estructura jurídica del Estado, sustituye su razón de ser para el cumplimiento de esta utopía. La lógica del proceso revolucionario, la lógica del pensamiento único, parte de la necesidad de destruir al hombre real para a partir de allí construir al hombre nuevo. Destruir al hombre real requiere de un permanente estado de acecho y de guerra. Llevarnos al estado de naturaleza de Hobbes podría ser una manera de verlo. La paz social es sacrificada ante la compulsión de destruir nuestra libertad, la cual es vista como un síntoma de una forma errada y viciosa de vivir la ética humana. De este presupuesto revolucionario se sigue un nuevo estado, un estado irracional. El hombre comunal es uno a medias, es un medio hombre, le falta algo. Un hombre comunal justifica a un supuesto estado comunal, y este estado comunal deja fuera la teoría de la justicia que hemos heredado y mejorado desde Sócrates hasta nuestros días. John Finnis nos dice que una teoría de la justicia ha de determinar lo que es debido a una persona en las circunstancias en que se encuentra, no en las circunstancias de algún otro modo ideal. Y Finnis pone ideal entre comillas. Ese otro modo, entre comillas, ideal, es en nuestro caso este nuevo hombre comunal. Y es que el hombre comunal, dentro del pensamiento único, no es sino una intención de comprender la vida humana bajo una filosofía preconcebida y preordenada, omnipresente y omniabarcante de todo ámbito y espacio de actividad humana, como nos lo plantea el profesor Talmud en sus dos obras fundamentales sobre el totalitarismo, que viene a ser pues, mesianismo político y los orígenes de la democracia totalitaria, de lo que nos van a hablar en una próxima ponencia. El pensamiento único pretende abarcar todo lo humano, invade toda esfera privada, la destruye. Lo político, lo público, lo colectivo depreda todo aspecto de lo privado, y lo privado en los asuntos humanos se relaciona íntimamente con la libertad de la persona. Este pensamiento único, esta ideología totalitaria que se propone construir al hombre nuevo comunal, invade también a la razón del derecho, al derecho como bien humano, y lo pervierte. Y como dije antes, lo convierte en instrumento. El hombre comunal es un ser cuya actividad, toda actividad, tiene carácter social. Es la politización de todos los asuntos humanos. Por ello, el derecho, ahora como instrumento de este fin, se orienta a alejarnos de lo privado. La vida privada es ahora un mal social y no una realidad antropológica a la que tendemos, naturalmente, al menos nosotros los occidentales. Y cuando digo naturalmente me refiero a que es algo que nos es propio, algo que es nuestro. El derecho es ahora también un instrumento de fuerza, pero cuyo fin es el imponer el reinado
reinado del pensamiento único, y la única forma de lograrlo es perpetuándose este grupo político en el poder. Ahora el derecho persigue el interés de quienes ejercen el poder. Así las cosas, para Aristóteles, este grupo no sería político sino despótico, pues el fin de lo jurídico, de las leyes y del ejercicio del poder es para la consecución de los intereses particulares del grupo y no el bien y el interés de todos los miembros de la comunidad política. La vocación totalitaria de construir al hombre comunal es ahora el fin del derecho y del Estado. Si al derecho se le vacía de la teoría de la justicia, digamos, de la que nos viene desde Aristóteles, este deja de estar ordenado a su bien natural. Los problemas de la justicia, que en palabras de Finis son los problemas para hacer realidad el bien común mediante un conjunto coordinado de condiciones para el bienestar individual, y destaco individual, en una comunidad, dejan de serlo. El pensamiento único y su hombre comunal se basan en la mitad de la justicia, esto es, en la igualdad, y por cierto, en una igualdad muy mal entendida, es que todos seamos igualmente miserables, es la igualdad de estar todos al mismo nivel del suelo. Lamentablemente, por el espacio de tiempo, me gustaría haber tocado algunos aspectos sobre esta mitad de la justicia, que es la igualdad, pero bueno, lo haremos en una futura ocasión. La igualdad como máxima aspiración política, como única aspiración, me atrevería a decir que para la revolución bolivariana la igualdad es sinónimo de felicidad. Pero la otra mitad de la justicia es el mérito, que es el ámbito de la justicia distributiva y que es de gran interés, sobre todo en este recinto de la academia, ya que todo lo que está ocurriendo en estos días para la admisión y la asignación de cupos universitarios es un tema propio, muy propio de la justicia distributiva. Y el mérito ha estado bajo ataque sistemático en la destrucción progresiva desde la toma del poder de Hugo Chávez. La frase "maldito mérito", proferida a todos los vientos y con ira por Chávez, nos dice mucho. En este respecto nos lo dice todo. El mérito es la otra mitad de la justicia, en particular es el fundamento, como les decía, de la justicia distributiva. El mérito es además un resultado del esfuerzo propio, del emprendimiento, es decir, de la libertad responsable de la persona individual. Pero el mérito de la persona en cuanto individuo riñe con la idea del hombre comunal, cuya individualidad ha de diluirse en lo común. En consecuencia, todos los bienes han de ser comunes y ninguno privado, o en el mejor de los casos, casi ninguno. Cuando más arriba mencioné que en Venezuela estamos ante un estado irracional, lo hice, entre otras cosas, para subrayar el ejercicio de un poder contrario y aniquilante del mérito, y con ello de la justicia. No podemos predicar como derecho algo distinto al bien de la justicia. Para Finis, siguiendo a su vez Aristóteles, el derecho y la justicia son formas básicas del bien humano. Nunca me cansaré de destacar esta afirmación. Y más que señalarlo como teoría, quiero acentuarlo como práctica derivada de nuestra naturaleza humana, de lo que nos es propio en cuanto humanos, en cuanto somos somnoeticón, animales racionales, y que vivimos en asociación política como animales políticos. Decía más arriba que estamos ante un estado irracional, y es irracional, por ejemplo, un estado que se desvía de las exigencias básicas de la justicia. Y la justicia es uno de los fines del Estado, y aquí ya pasamos a otro ámbito.
Retomemos el caso del mérito y la justicia distributiva para mostrarlo. Al tratar esto, aunque no lo mencione de manera explícita, pensemos en la intimidad que se da entre libertad y mérito. Lo primero que deseo destacar es que la justicia distributiva presupone la asignación de bienes comunes a las personas individuales, que pueden o no estar a su vez asociadas en grupos. La justicia distributiva distribuye bienes, cargos, recursos y castigos a los individuos según el mérito, no según su afinidad o afiliación a una ideología. Se distribuyen, por ejemplo, los recursos comunes a personas individuales, porque su mérito pronostica una mejor administración, un mejor gobierno y mejores resultados de su gerencia. Se admiten a maestros y alumnos según sus méritos académicos, no según sus afiliaciones políticas o ideológicas. Se castiga a un criminal por los méritos de su conducta, no se le exime del castigo, ni peor aún, se le premia por su militancia, por ejemplo, a la Revolución Bolivariana, y se le trata además como un héroe. Y esto ha ocurrido en diversas oportunidades en estos años. La vida privada, como realidad surgida de la razón occidental, es parte de nuestro bien humano. Lo público existe para garantizar y proteger lo privado. Las decisiones éticas sobre qué bienes buscar en la vida y en qué medida son decisiones personales, privadas. Así uno sea un estudiante o un profesor dedicado al bien del conocimiento y la educación, y así sea uno miembro de una comunidad académica en una universidad pública o privada. Este hecho viene a ser irrelevante para lo que en verdad importa. La decisión de estudiar, la de enseñar, la de especializarse en sociología o derecho, en administración o ingeniería, son todas decisiones individuales. Están además indisolublemente unidas a vocaciones personales, a las preferencias razonables y libres de cada uno de nosotros. Se trata de asuntos de ámbito privado. La justicia distributiva coordina y asigna lo necesario para preservar esa vida privada de la persona que vive en comunidad política con el otro, con los demás, con sus iguales en derechos, pero desiguales en méritos. Una ideología del Estado que en nombre de una justicia mutilada y desvirtuada se propone destruir lo privado, atenta en contra de lo racional y atenta además contra la libertad de la persona, atenta contra sus derechos naturales o humanos, y lo privado depende en gran parte del mérito, del esfuerzo y emprendimiento propios, deletos de cada quien. La justicia distributiva, como requisito para la convivencia política, pacífica, próspera, vive un momento agonizante en el presente histórico de Venezuela, y lo hace en la misma medida en que la vida privada, el emprendimiento privado y el ejercicio de la libertad en todas sus expresiones y ámbitos de la actividad humana. Como he ido asomando, una primera razón de la agonía de la justicia, de la libertad de la persona, de los bienes humanos, inclúyase al conocimiento y a la academia, es el pensamiento único, la ideología totalitaria. Esta razón pareciera ser la principal. Este pensamiento único, como fiel heredero del totalitarismo comunista, es contrario a todo ello, y muy especialmente a la propiedad privada como bien humano esencial, a la propiedad en cuanto a derecho natural o humano.
Afirma Finis que, y cito, el bien de la autonomía personal en la comunidad sugiere que la oportunidad de ejercer alguna forma de propiedad privada, incluso de los medios de producción, es en la mayoría de los tiempos y lugares una exigencia de la justicia. Es una exigencia que condiciona fuertemente la aplicación concreta de los principios y criterios generales de la justicia distributiva, pero a su vez está condicionada por ella. En este argumento hay dos cosas igualmente importantes. Uno, ya cerré la cita. Uno, que la propiedad privada es un bien que condiciona la aplicación de la justicia distributiva. De allí se sigue que una vida humana sin propiedad es injusta. Dos, que la propiedad privada está a su vez regida por los principios y criterios de la justicia distributiva. Entre ellos, el principal, el mérito, el esfuerzo propio, una clara muestra del ejercicio de la libertad individual, una libertad razonable. Porque parafraseando a Finis, cuando se habla de beneficiar, entre comillas, a la comunidad, se refiere a una abreviatura no exenta de riesgos, para referirse a beneficiar a los miembros de esa comunidad. Finis afirma que, cito nuevamente, ninguna empresa común puede producir por sí misma la plena realización de ningún individuo. El intento en aras del bien común de absorber por completo al individuo en empresas comunes, y cierro la cita, sería por ende desastroso para el bien común, no importa cuánto prosperen las empresas comunes. La exigencia de la propiedad privada como bien humano no es una cuestión salida de la teoría filosófica de los asuntos humanos, es sobre todo una realidad experimentada por la civilización humana a través de su historia. La propiedad privada, como la academia o la justicia, deriva en su existencia de la práctica humana. Poseen herencia histórica y por ello son partes reales de las instituciones sociales. Son experiencias históricas que hacemos presentes en nuestra afirmación de ser como entidades racionales libres. De allí que podamos afirmar con Finis que la propiedad privada también posee un fundamento en una regla derivada de la experiencia. Y cito, los recursos naturales, los recursos de capital y los bienes de consumo durables que de ellos derivan se explotan más productivamente y se mantienen más cuidadosamente por la empresa, la administración, el buen gobierno y la gestión doméstica privadas que por los funcionarios, y Finis coloca funcionarios entre comillas, incluyendo a todos los empleados de las empresas públicas, cierro comillas. Ejemplo del ultraje a esta regla de experiencia que nos señala Finis sobra en nuestra realidad cotidiana. Contra las exigencias de la propiedad privada, de la vida privada, de la racionalidad y la libertad, se promulgan leyes destinadas a asegurar la desaparición de ellas. Si tomamos al azar un conjunto de leyes vigentes publicadas en Gaceta Oficial durante estos años de Revolución Bolivariana, observaremos que todas y cada una de ellas son declaradas, sus materias son declaradas de orden público por una parte y por otra de utilidad pública y social, sea en
en la materia que sea, financiera, de precios, de inmuebles, de prensa, de bancos, industriales, todas poseen esas dos características. Ello es de gran significado, ya que las normas de orden privado, son la esencia y garantía de la vida civil, son el fundamento de lo civil, y lo civil está íntimamente vinculado con la libertad. Los contratos, por ejemplo, pueden modificar las normas de orden privado, es parte esencial de la libre determinación de las personas contratantes, es un asunto de la libertad. Y la utilidad pública y social no significa otra cosa, sino que todo lo que ese cuerpo normativo contempla y regula es expropiable. No hay seguridad, incertidumbre legal total. Estas distintas consideraciones me llevan a pensar que la ideología de esta revolución bolivariana, que este pensamiento único, finalmente impide la convivencia pacífica de quienes residimos en el territorio venezolano. Más cuando tomamos en cuenta que este ideal de hombre nuevo se dibuja como una revelación definitiva de la salvación de la humanidad. Esta salvación implica la ausencia de la libertad de decidir no salvarnos y de vivir de forma distinta. Esta ideología se nos pretende imponer, negándonos la libertad de elegir no convertirnos en ese ideal. Como lo afirma de nuevo Finis, solo un individuo, solo un fanático inhumano piensa que el hombre está hecho para un solo fin o para realizarse solo de esta manera. Dicho esto, quiero traer aquí de nuevo el affair Rushdie para luego vincularlo a este hombre nuevo y revolucionario. El decreto legal que ordenó a todo musulmán fiel al Islam asesinar al escritor en caso de avistarlo se basó en que su libro, su palabra, su pensamiento era una afrenta al Islam, a su libro sagrado y a su profeta. No se olvide que el Ayatollah Khomeini ejerció el poder político en Irán bajo el fundamentalismo religioso. Este fundamentalismo religioso se parece en más de una forma al pensamiento único de la revolución bolivariana. El Islam radical posee una concepción también totalitaria de la vida humana. Así como para el extremismo religioso islámico se contempla el kafir o el infiel, experimentamos los venezolanos opuestos a someternos al pensamiento único una estigmatización condenatoria de similar naturaleza. El totalitarismo del siglo XXI, para llamar a este pensamiento único con el acierto de sus autores, algunos hoy presentes, es una ideología extremista, es una expresión de un fundamentalismo irracional. Se da una dialéctica similar entre opresor oprimido como bajo el fundamentalismo islámico. De ahí se sigue y se entiende más bien por qué los fines del Estado dejan de ser los fines racionales: la justicia, la seguridad, la defensa y la paz social. Bueno, ahí es claro. Se nos acabó el tiempo. Quedó todo esto pendiente. Sí quisiera decir que en todo caso tengo entendido que se va a hacer un esfuerzo por divulgar esta ponencia. Allí pues podrán ver el resto del argumento. Sin embargo, yo quisiera decir muy rápidamente, ¿me lo permiten? Muchas gracias. Que me parece muy importante esta realidad de estar nosotros los venezolanos viviendo bajo el dominio
yo diría, con el título de Rushdie, dominio satánico de la vida de los venezolanos. Si nosotros hacemos lo que nos pide Platón en la República, de tratar de ver este Estado como un individuo y de evaluar cómo se comporta, me parece que la mejor manera de describirlo es bajo el individuo desenfrenado que nos describe Aristóteles en la Ética Nicómaco. Un estado desenfrenado, un estado que no tiene límites, un estado que actúa en los extremos y que no cumple ninguno de sus fines. Un estado irracional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Mario Mazzone. Un par de comentarios. En efecto, este ciclo, este simposio va a contar más adelante con una publicación, en eso vamos a estar los responsables de la coordinación y organización de este evento, donde efectivamente van a ver la ponencia y el ensayo definitivo del profesor Mazzone y el resto de los ponentes. Pero además, al final van a contar con un intercambio de preguntas y respuestas donde podrá ahondar un poco más, Mario. Seguimos ahora con el profesor doctor Miguel Ángel Martínez de la Universidad Simón Bolívar, con su ponencia Talmon y el concepto de democracia totalitaria, 2 puntos de la democracia al totalitarismo. El profesor igualmente cuenta con 25 minutos y yo le indicaré cuando le queden los 5 minutos finales y el minuto final. Muchísimas gracias, profesor. Sí, bueno, gracias Ricardo y el resto del panel y a todos los asistentes por invitarme a este evento en donde estamos tocando un tema que ya hemos venido tocando en otras oportunidades, el tema del totalitarismo y bueno, hay como mucho interés en estudiar el totalitarismo en Venezuela hoy, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, ahí estamos varias personas como tratando de hacer lecturas al respecto y realmente yo no tendría como mucho nuevo que decir en el sentido de que